¿Fueron deliberadas las afirmaciones que dijo la portavoz del Gobierno, la ministra Pilar Alegría, en el Consejo de Ministros del pasado 8 de octubre? ¿Las llevaba escritas? ¿Cuál era la estrategia real del Gobierno? ¿Torpeza argumental o huida hacia adelante sabiendo la propia portavoz que lo que estaba diciendo no era verdad? ¿Qué dijeron fuera de micrófono luego cuando acabó la rueda de prensa? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de una comparecencia de prensa inaudita que batió todos los récords. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Estamos hablando de la rueda de prensa tras un Consejo de Ministros que mayor bochorno ha provocado en los últimos 20 años. De cómo se cumple aquello de que la realidad no te estropee un argumento preestablecido. De cómo una portavoz del Ejecutivo, a sabiendas o no, no dijo la verdad sobre cuestiones muy concretas. El Consejo de Ministros de la posverdad, instalada en el Palacio de la Moncloa, o lo que es lo mismo, las afirmaciones que no coinciden con la realidad. Eran las 12 en punto del mediodía del pasado martes 8 de octubre. En el Palacio de la Moncloa, en la sala de prensa del Consejo de Ministros, como todos los martes, los periodistas de diferentes medios de comunicación comentábamos de forma general la actualidad de ese día y del día anterior, antes de que bajara a esa sala de prensa la ministra portavoz y el ministro o ministra, en este caso fue la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le acompañara en esa ocasión para comenzar el habitual encuentro con los informadores. El comentario general era el clamoroso silencio que durante todo el día anterior había mantenido el Gobierno y el Partido Socialista tras la importante noticia de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de respaldar la investigación que se sigue contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de acotar una pequeña parte, pero avalar la mayoría de las diligencias. No han hablado, han estado escondidos. Era el comentario generalizado en ese momento. No salieron ayer en la habitual rueda de prensa de los lunes en Ferraz, en la sede socialista. Y no hubo ninguna declaración durante todo el día. Eso era lo que se comentaba en ese momento. Hoy no tendrán más remedio que hacerlo. Comentábamos, tendremos que preguntar por ello. Y así quedaba la cosa cuando comenzaba la comparecencia. Muy buenos días a todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos un martes más en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y tras los preámbulos y la intervención inicial, llegaron las preguntas. Dos asuntos ocupaban la rueda de prensa, el caso Begoña Gómez sobre todo, y la polémica enmienda también, colada de tapadillo para rebajar las condenas, y el tiempo efectivo de prisión de terroristas de ETA. Pero centrémonos en el primero de ellos. Pilar Alegría comenzaba diciendo: la audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Bien, pues la audiencia provincial señala justo lo contrario en su auto. Prospectiva, dice, es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas. Pero no aquella, como es el caso, dicen los magistrados, que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, inicia una amplia indagación que permita conocer los detalles de todas aquellas circunstancias que puedan influir y determinar en su calificación. Segunda afirmación alejada de la verdad.
en ese inaudito Consejo de Ministros. Además, ustedes han podido leer también y comprobar cómo por segunda vez acota al juez Peinado, en este caso, al mínimo el ámbito de actuación. Es decir, es una sonora enmienda, si me permiten. Falso. La Audiencia Provincial efectivamente acota la investigación de algo, pero que ya estaba acotado. El rescate a Globalia. Pero avala el resto, que es la mayoría de los negocios del empresario Barrabés y la supuesta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense. Tercera afirmación alejada de la realidad. La audiencia valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil y también de la Fiscalía, que son los informes que además han dicho claramente desde el primer momento que no hay ninguna irregularidad. Falso. La UCO no dice en su informe que no haya irregularidad. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la misma del caso Ábalos, del caso Coldo, por cierto, lo que dice es que en el caso concreto es justo lo contrario, que no es cierto que se hablara solo de 3 contratos de la empresa de Barrabés con Red.es, que eran los financiados con fondos europeos, y que investiga la Fiscalía Europea. Los recurrentes obvian, dice la UCO, que se detectó 21 millones de euros adjudicados a Innova Next a través de 11 contratos públicos entre 2021 y 2022. Y es llamativa, dicen los magistrados, es llamativa la variación cuantitativa y cualitativa que experimentan las adjudicaciones a las empresas de Barrabés en proximidad temporal con la obtención de la cátedra de Begoña Gómez. Y cuarta afirmación sobre este asunto en aquella rueda de prensa alejada de la realidad. Por todo lo que les puedo decir con la conclusión o la valoración que usted me pedía, es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. Nada más lejos de la realidad. La conclusión, de hecho, de los 3 magistrados que firmaron el auto, los 3 magistrados de la Audiencia Provincial, es que no ha lugar al archivo de la causa y que se dé traslado al juez Peinado para que continúe la investigación. En este asunto, 4 afirmaciones concretas, desmentidas por la realidad. Al concluir la rueda de prensa y fuera de micrófono, tanto desde la Secretaría de Estado de Comunicación como la propia ministra portavoz, insistían en las afirmaciones erróneas. La conclusión de muchos informadores en ese momento es que la estrategia estaba premeditada. Una estrategia disparatada, pero también premeditada para no reconocer en ese momento la realidad y decir justo lo contrario. Y esta es la fotografía sonora de la intensa semana política. Aquí no hay ningún tipo de error. Aquí no hay ningún tipo de fallo. Y sobre todo, lo que les exijo es que dejen de utilizar de esa manera tan indigna el terrorismo, que por cierto nos hizo sufrir mucho en este país. No sienten vergüenza no solo porque Sánchez ningunee al Senado, sino porque ningunee la memoria de miles de españoles víctimas de ETA, asesinados, heridos, secuestrados, torturados. Querida Marimar, porque a los herederos de ETA, el presidente Sánchez les va a permitir escribir nada más y nada menos que la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de sacar de la cárcel los presos condenados por asesinatos pertenecientes a ETA para mantener al señor Sánchez en el gobierno. Y en consecuencia busquemos soluciones. La solución es retirar esa enmienda y se acabó el problema. Si el Partido Socialista mantiene esta indignidad,
será el único responsable ante la historia. Debemos trabajar cada día apoyados en la memoria de las víctimas, referencia ética y moral de nuestros valores democráticos, para conseguir la absoluta deslegitimación social del terrorismo, para que no quede rastro de justificación alguna de sus crímenes. La derecha y la ultraderecha, lo vamos a ver durante la mañana de hoy, lo tienen claro. Quieren que la Armada deje de auxiliar náufragos y se dedique a hundirlos. Mandar fragatas contra cayucos es eso. Quieren reemplazar, señorías, los centros de acogida. Quieren que la Armada deje de auxiliar náufragos y se dedique a hundirlos. La democracia española ha demostrado buena salud, porque nadie, ni usted, ni nadie está por encima de la ley. Por eso hoy usted ha vertido unas horas de ira contra este Congreso de los Diputados. ¿Sabe por qué? Porque está usted desesperado, porque ya no aguanta su rabia y porque empieza usted a ser un peligro para la concordia de España, señoría. El tiempo pondrá las cosas en sus sitios y, sobre todo, señoría, pondrá una cosa en su sitio. El tipo de oposición que tanto usted como su partido y el señor Abascal y Vox hacen, también con la señora Ayuso, al frente de las instituciones y de su partido. ¿Qué le quiero decir con todo esto, señor Feijóo, parafraseando una de sus ya insignes frases al frente del Partido Popular? Que usted no es más demócrata porque no quiere. Yo he hablado del entorno del secretario de organización porque no sé siquiera si el secretario de organización sabe todo lo que hacen algunos de los que están muy cerca de él, ¿no? Pero no, yo no me pongo en la tesitura de pensar que el presidente y secretario general avala algunas de las cosas que están pasando. No. Y a mí es un esquema que no me parecía mal, en el sentido de llegar al Congreso Federal, oye, con los liderazgos en los que puede haber alternativas ya resueltos, ¿no? Y ya vas a un Congreso Federal en el que ya no hay disputas, porque eso ya está decidido. Pero bueno, estos son formas de verlo y en este caso el partido a nivel federal plantea que es mejor la otra manera. Pues nada, pues iremos a la otra manera, no pasa nada, oye, que nos lo digan cómo es, cuándo y cómo y se hace. Vamos, no le veo más trascendencia. En la semana en la que la Audiencia de Madrid ha dado un baño de realidad a Pedro Sánchez sobre la investigación en materia de corrupción y tráfico de influencias en lo que afecta a su mujer, la Audiencia Nacional tiene ya también un primer informe de la UCO que implica directamente en esta trama corrupta al presidente del Gobierno. Comienzan los volcados de los móviles y ya empezamos a encontrar las conexiones directas de esta trama, de la trama del Partido Socialista con el presidente del Gobierno. El caso Begoña, que afecta al presidente del Gobierno, el último pacto de Sánchez con Bildu para modificar a través de una enmienda colocada de tapadillo la rebaja de condenas a presos de ETA, y el caso Koldo, convertido ya en el caso Ábalos. De la intrahistoria de todo ello seguiremos hablando la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.